Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando con todo la noche, hasta las 21 horas, estamos en vivo. En un ratito vamos a contar un poco cuáles son las estrategias electorales de los tres candidatos que han quedado en carrera, de Milei, de Patricia Bullrich y de Sergio Massa, y cómo de alguna manera uno tiene la impresión de que el huracán Milei, que ha desacomodado a toda la política argentina, a toda la casta, como él lo llama, bueno, tiene grandes chances de jubilar a toda una generación de políticos. Atención, porque se empiezan a hacer distintas evaluaciones del impacto post-13 de agosto, post-paso, de lo que ha generado un triunfo totalmente inesperado para la política, para los mercados, para casi todas las encuestas, de Javier Milei, la posibilidad que tiene de crecer de ahora en más. Y en un ratito van a ver también cómo hay, si se quiere, un desconcierto muy grande en Juntos por el Cambio, en lo que era supuestamente la principal oposición al kirchnerismo, donde no está claro dónde se ubica Mauricio Macri en ese esquema y cómo hay desconcierto en los equipos de Patricia Bullrich para saber cómo van a no solamente crecer respecto a la elección del 13 de agosto, sino no perder votos. Es decir, que no le saque por derecha votos Milei o por centro-izquierda votos Massa en lo que era el voto de Horacio Rodríguez Larreta. Así que en un ratito nos vamos a meter con ese tema, porque atención, ha cambiado totalmente el escenario político con Javier Milei en el centro de la escena. Y con un Milei que claramente también tiene una estrategia para desplumarla a Patricia Bullrich. Es decir, para sacarla de la escena y que ha salteado la grieta también, ¿no? Un Milei que ya construye políticamente mucho más allá de la forma que tenía de construir política Juntos por el Cambio, que era la oposición al kirchnerismo. Milei que no solamente promete barrer con el kirchnerismo, sino también, si se quiere, superar la grieta y sacar de juego a Juntos por el Cambio. Ahora, ante ese escenario político, que en un rato vamos a analizar con Javier Calvo, es evidente también que Milei, mientras se va acercando al poder, empieza a pulir el discurso, ¿no? Sigue teniendo un discurso, obviamente, que le ha rendido muchos frutos, un discurso simple, un discurso sencillo, con algunas frases que son muy compradoras, la dolarización, la casta. Básicamente esos dos ejes. Tengo una solución mágica para resolver el problema de la inflación. Tengo una solución muy simple para resolver el problema de la política y los fracasos de los políticos en la Argentina, que es terminar con la casta. Pero a medida que se acerca al poder, y insisto con este punto, se lo ve muchísimo más cerca hoy a Milei del poder que a sus dos contrincantes, a Patricia Bullrich y a Sergio Massa, empieza a mostrar alguna moderación de su discurso y algunas dosis, si se quiere, de pragmatismo. Fíjense los puntos que puso Milei sobre la mesa con el FMI el viernes pasado. Nosotros contamos en una reunión que tuvo con sus equipos junto a los principales funcionarios del FMI para el caso argentino. Milei puso como puntos principales el ajuste fiscal, es decir, la necesidad de terminar con el déficit fiscal en la Argentina. Ahí tenemos una placa, a ver si los podemos enumerar como punto principal. En segundo lugar, puso como punto principal ajuste fiscal sin tocar a la gente. Ahora van a ver cómo Darío Epstein, que es el asesor financiero clave de Milei en el enganche con el FMI y los mercados financieros internacionales, lo dice con todas las letras. Dice que ellos son liberales con conciencia social y que hoy entrar al Estado y echar empleados públicos de entrada sería criminal. Con lo cual descoloca a toda la política argentina. E incluso a la propia Bullrich, que pasa de largo con la demanda de ajuste fiscal, diciendo que ella sí va a entrar y va a empezar a echar empleados públicos y demás. Ajuste fiscal sin tocar a la gente. Después vamos a discutir si eso es viable, dónde puede estar el ajuste fiscal de Milei.
está evaluando cómo pagar sueldos y jubilaciones en pesos en diciembre. Esta fue una pregunta que hizo uno de los asesores de Milei, Carlos Rodríguez, que fue viceministro de Economía de Roque Fernández, de Menem, en la segunda mitad de los 90, donde le abre el paraguas al FMI y le dice, miren que para pagar salarios en diciembre y jubilaciones con la caja exhausta vamos a tener que emitir. ¿Qué respaldo nos van a dar a esa emisión? Porque se va a pagar en pesos. Nadie puede creer que en diciembre o en enero se va a pagar en dólares los sueldos y las jubilaciones del sector público. Y en ese primer intercambio con el FMI empezaron a advertir, bueno, a ver qué respaldo nos van a dar para poder mínimamente pagar los sueldos si Milei llega el 10 de diciembre a la Casa Rosada. También envió la señal que se paga la deuda en pesos y la deuda en dólares, una señal que el ministro de Economía, Sergio Massa, tomó con mucho alivio porque fue una señal que, si se quiere, a mitad de semana tranquilizó a los mercados financieros y provocó un repunte fuerte de la deuda en dólares, que había caído fuerte el día posterior a la elección del 13 de agosto. Y planteó que se va a seguir con el programa con el FMI, que se va a redefinir, pero que se va a seguir con el programa con el FMI. Respecto a la dolarización, Milei plantea ese tema en la reunión con el FMI, pero en muy poquitos minutos y se deja totalmente de lado para discutir con los equipos técnicos más adelante. La idea de esto no es la prioridad hoy, la prioridad hoy es ordenar las cuentas públicas, ver cómo se hace para pagar sueldos y jubilaciones y garantizar un esquema que evite que la Argentina entre nuevamente en default. ¿Por qué digo esto? Que Milei más cerca del poder es una dosis de campaña electoral por un lado, con un discurso, si se quiere, muy simple, que ha entrado mucho en la agenda, pero algunas dosis de pragmatismo importante, donde la dolarización hace ruido incluso en los propios equipos económicos que acompañan a Milei, donde no se ponen de acuerdo de cuál sería la fórmula para dolarizar sin dólares en este momento en la Argentina. Fíjate lo que decía Javier Milei respecto a la dolarización en agosto del 2019. Esto ha surgido el fin de semana pasado. Obviamente lo han fogoneado mucho desde Juntos por el Cambio, donde, ahora vamos a contar, empiezan a plantear que quieren darle un debate económico de fondo a Milei, con Carlos Melconian, con Laspina. Pero fíjate lo que decía Milei de la dolarización en agosto de 2019. ¿Soluciones o algo que vos propondrías es dolarizar por la economía? No. El tema es el siguiente. Porque ¿qué se entiende por dolarización? En general se entiende por dolarización de que vos tengas el mismo esquema de sistema financiero que tenés hoy, que se llama encaje fraccionario, o sea, vos haces un depósito, el banco guarda una parte y presta la otra. Y básicamente no emitís más pesos y hay dólares. En realidad, para mí esa no es una buena idea. Okay. Porque para eso, digamos, la convertibilidad era mejor. Porque como la convertibilidad, si vos tenías una corrida, sí podías emitir pesos. Entonces tenías más grados de libertad que la dolarización. Entonces, si vos llegás a tener que el sector público te invade los bancos y obliga a los bancos a que les preste plata, vos lo que vas a tener ahí es un problema enorme, porque entonces cuando el sector público no pueda pagar, te va a defaultear, vos no vas a poder cumplir con tus depositantes, entonces va a haber una corrida y va a terminar en una gran expropiación. Digo, ¿qué fue lo que pasó también con la convertibilidad? Ajá. Pero pensá que vos podías emitir y tenías algún margen de maniobra. Con lo cual la convertibilidad era mejor que la dolarización. Y la convertibilidad no funcionó, la hicimos caer, ¿no? Bueno, ahí estaba un poco un planteo de Milei que también se puede discutir. Ahora vamos a hablar un poquito con Iván Carrino. No me quiero detener en ese punto, ¿no? Porque plantea también qué haces en una dolarización con la banca. Y efectivamente si hay posibilidad de hacer una banca offshore o encontrar un prestamista de última instancia, tener a la Reserva Federal como prestamista de última instancia, cosas, si se quiere, más técnicas y hoy muy lejanas, digamos, a la posibilidad de implementar en la Argentina. Pero lo que sí quiero poner de manifiesto es que este tema, que ha sido un tema muy fuerte en el eje de campaña, y creo que más que nada le permitió a Milei ganar reputación en el sentido de yo voy a solucionar el problema de la inflación. Cosa que todos coinciden que tiene que ser hoy la primera prioridad.
Es decir, que tiene que haber un programa de shock de alguna característica que implique frenar inmediatamente un proceso inflacionario que está desmadrado. Ahora van a ver, hay un informe del JP Morgan que está pronosticando, el banco de inversión más importante del mundo, en la Argentina más de 190% de inflación para este año. Ahora, fíjense, respecto a la dolarización, Milei también podría decir, citando a Keynes, cuando las circunstancias cambian, yo también cambio, una frase famosa de uno de los economistas que ha generado una revolución en la economía y que está a la altura del otro contrarrevolucionario que era Milton Friedman, los dos grandes economistas del siglo XX a nivel mundial y reconocido en todas las academias, más allá de que Javier Milei también lo ha adoptado a Keynes como su especie de contrincante y ha popularizado la idea de que Keynes era un desastre y que había generado un montón de pobreza y de males a la economía después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense lo que decía el viernes pasado, después de la reunión con el FMI, donde Milei estuvo acompañado por Darío Epstein, un hombre de las finanzas que fue el que de alguna manera gestionó la reunión con el FMI, que tiene todos los contactos con los bancos de inversión internacionales, con Roque Fernández y con Carlos Rodríguez. Fíjense el diálogo que tuve con Darío Epstein respecto a cómo se hace para dolarizar si no tenés dólares. Es decir, si tenés en la reserva del Banco Central, nada. Tenés algo de oro, pero no mucho más. Mirá. Entiendo yo alguna objeción, algún reparo con que se avance con el plan actual. Bueno, y respecto a la propuesta, ¿cómo surgió el tema en la reunión con estos funcionarios claves del FMI? ¿Cómo planteó Javier el tema de la dolarización? ¿Planteó que efectivamente él quería ir a la dolarización y en qué plazo, si era cuando llegaba a gobierno, en qué momento? No, él planteó que la dolarización es uno de sus objetivos principales porque cree que es la mejor defensa, sobre todo de la gente que menos recursos tiene. Y lo planteó como un objetivo serio. Dijo que igual se tiene que focalizar de entrada en el déficit fiscal, porque esa era la forma de generar empatía en los mercados y poder financiar la dolarización. O sea, a ver, Maxi, de vuelta, necesitamos dólares para dolarizar. ¿Entendés? Entonces estamos hablando de... No se puede dolarizar sin dólares. Y no puedo pintar la casa sin pintura, no puedo tomar agua sin agua, no. ¿Y cómo conseguís esos dólares para dolarizar? Estamos trabajando con gente de mercado, más allá de lo que está haciendo Emilio Campo, que él tiene su avenida, su grupo de trabajo, ¿no? Yo también estoy hablando por pedido de Javier con algunos inversores de Wall Street y hay buena... Bueno, ahí cortaron justo, pero lo que decía Darío Epstein es, no se puede dolarizar sin dólares, no se puede tomar agua sin agua, no se puede pintar una casa sin pintura, hace falta conseguir los dólares para poder dolarizar. Y lo que dice es que él está haciendo algunos contactos con bancos de inversiones internacionales, viendo alguna posibilidad de encontrar algún tipo de financiamiento. Ahora, para que se tenga en claro, ese tipo de financiamiento es deuda del Estado Nacional con el sector privado. Si se emite deuda por 40.000 millones de dólares, ahí cortamos, pero él decía hace falta 40.000 millones de dólares, en los mercados financieros parece poca plata, pero para la Argentina es un montón. De hecho, estamos discutiendo la deuda con el FMI, que son 45.000 millones de dólares. Y la capacidad de emitir deuda de la Argentina, bueno, está muy menguada por lo que ha pasado en los últimos 5 años. Él menciona que una de las posibilidades es esta propuesta que ha hecho Emilio Campo, que es un economista también de Chicago, muy académico. Pero fíjense cómo tal vez el economista que es el padre de todos los economistas de Chicago en la Argentina, que es Carlos Rodríguez, en su momento rector del SEMA, y que está al lado de Milei y que estuvo en la reunión del viernes pasado con el FMI, cuestionaba la propuesta de Emilio Campo de tomar los títulos que tiene del Tesoro, que tiene el Banco Central, que se llaman letras intransferibles, y contra eso emitir deuda para conseguir 40.000 millones o 30.000 millones de dólares. Fíjense que el propio Carlos Rodríguez decía, no, esta propuesta no me gusta, esta propuesta no sirve, es decir, no está claro cómo la Argentina podría conseguir los dólares para dolarizar. Mirá.
Ese es el Banco clasificó- Central, tiene 100.000 millones de dólares en deuda externa, en títulos de deuda externa. Por eso. Esa es mi divergencia con Ocampo. Yo creo que el mercado considera que esos títulos de deuda externa no son deuda externa, no circulan, no están activos. Donde tratés de venderlos, yo creo que los títulos de deuda externa se van al suelo. Sí, por eso. Como están en el suelo ahora. Exactamente. Eso es parte. El mercado se ha asustado que ganó Milei, porque el plan de Ocampo es sacar los títulos del Banco Central. Bueno, pero cortamos ahí, digamos, porque el remate era sacar los títulos del Banco Central y emitirlos en el mercado. Si no, se me hace difícil, chico, para explicar una cosa que es técnicamente difícil si lo cortamos a Carlos Rodríguez. Pero a ver, para que se entienda, es complejo cuando Carlos Rodríguez, que es el hombre que estaba con Milei en la reunión con el FMI, cuestiona la propuesta que tenía Emilio Campo, que es otro de los economistas que se ha acercado a Milei. Y cuando Darío Epstein dice, y sí, es obvio, necesitamos 40.000 millones de dólares y para eso lo más sencillo sería emitir deuda. Pero dice ahí Carlos Rodríguez con toda razón, si vos en estas condiciones sacás una letra intransferible que no está en el mercado en el Banco Central y lo ponés en bonos del Tesoro en el mercado, salvo que seas un crack de las finanzas mundiales y que reconstituya la confianza en la Argentina, de un día para el otro se derrumban los títulos de la deuda argentina y estás en un problema mayor. En vez de generar confianza, generás más incertidumbre. Con todo esto quiero contar que efectivamente todo parece indicar que Milei está buscando el sendero del pragmatismo, ¿no? No sé qué va a hacer en el punto de vista electoral, ahora lo vamos a hablar. Seguramente va a seguir insistiendo con la dolarización porque él efectivamente hoy cree que sea una solución de shock para tratar de acabar con la inflación, pero desde el punto de vista de lo que están estudiando sus equipos hoy, las prioridades pasan por otro lado, como quedaron de manifiesto el otro día en la reunión con el FMI. Está Iván Carrino. Iván, vos el otro día planteaste una serie de puntos, pros y contras respecto a la dolarización. Simplemente quisiera una reflexión respecto a esto que estamos hablando. ¿Corta o larga? Porque, diga, porque es un tema muy complejo como vos lo planteabas, ¿no? Yo diría, la dolarización es una solución a la inflación. Sin duda que hay países que están dolarizados, hay países que no usan su política monetaria porque no la tienen, como pueden ser los países del euro, como puede ser Ecuador, como puede ser El Salvador, como puede ser Panamá, y han logrado no tener inflación. Ese no es un problema. Eso es como primera medida. Como segunda cuestión, entiendo que es viable hacerla. Obviamente hay cuestiones para resolver, para pensar, pero es viable hacerla. Lo que está planteando Milei es una propuesta que tiene que ver con una larga tradición de pensamiento económico, ¿no? Digamos, tenemos que irnos a la idea de Friedrich Hayek, Premio Nobel de Economía, que planteaba que había que dejar en competencia las monedas para tratar de frenar la inflación. Lo que pasa es que acá hay un paso previo y muchos autores que lo han seguido a Hayek han planteado que acá el problema es el Banco Central y que por lo tanto hay que eliminarlo. Eso uno puede compartir o no. Yo creo que tiene algo de verosimilitud, tiene algo de aplicabilidad, pero también es cierto que hay otros países con bancos centrales que no tienen problemas de inflación, ¿no? O sea, Chile, por eso también planteaba en ese artículo que, bueno, la dolarización es una solución. Sí, en todo caso que la gran mayoría, o prácticamente el 99% de los países tienen bancos centrales y no tienen problemas de inflación. Sí, pero la Argentina es un caso particular. Claro, eso es cierto, pero es verdad. Pero la Argentina también es un caso donde hemos destruido prácticamente todos los sistemas. Porque no tenemos la paciencia suficiente, ¿no? Digamos, pero entonces, dada esa particularidad, bueno, si somos tan particulares, metamos algo igual de particular, ¿no? Entonces, en ese marco donde vos tenés que ir a dejar competir las monedas y eliminar el Banco Central, ahí es donde aparece todo este debate. Tenés que liquidar el Banco Central. Y como cualquier sociedad comercial, lo que hay que hacer es netear los activos con los pasivos. Y todos los pasivos del Banco Central son los pesos que tenemos en la mano y la deuda remunerada de corto plazo, LELIQs, pases y demás. Por eso se empiezan todas estas cuentas. ¿Cómo haces para todos esos pesos que son parte del pasivo cancelarlos con el activo? Pero bueno, tenés que cancelar un activo que tenga sentido después de eliminar el Banco Central. O sea, no pueden ser pesos, tienen que ser dólares. Podrían ser euros, pero digamos lo más sencillo es vender por dólares. Iván, yo quiero mostrar un tuit, por ejemplo, de Jorge Ávila, que es, de nuevo, un hombre del SEMA. El primer defensor de la dolarización. Tal vez uno de los primeros Chicago Boys en la Argentina en la discusión pública y mediática. A ver si se puede ver el tuit de Ávila, que viene planteando la dolarización desde el año 2001 y dice, la propuesta que le plantearon a Milei, de Ocampo y demás, es impracticable en la Argentina. Y el problema que tiene es lo que ven todos los economistas si esto no se atiende seriamente, que es mientras está discutiendo la dolarización
y estás planteando la competencia de moneda y demás, te vas a una inflación galopante, se te disparan todas las variables y podés terminar en el riesgo de un plan Bonex. Es decir, si no conseguís los dólares para respaldar los depósitos, que manotee el próximo gobierno los depósitos de la gente. Lo dice Carlos Ávila, que para tener una idea, es decir, todos los economistas que están alrededor de Milei, abrevan en ese grupo, digamos, de los economistas que inicialmente discutían la dolarización. Dice Jorge Ávila, quiero la dolarización más que el mismo Milei y sus asesores. La quiero desde el diciembre del 2001, cuando cayó la convertibilidad. Pero seamos realistas, sin un big loan, sin un gran préstamo o venta de un activo valioso, hay 3 formas de ejecutarla. Mucha inflación, plan Bonex, o lo más probable un mix de eso, ¿no? De una hiper con un plan Bonex. Sí. Que eso obviamente es una situación muy, muy compleja. Y esto lo dice cuestionando la propuesta que hizo Campo, que es una de las propuestas últimas que Milei está tomando, que a su vez, como ustedes vieron, es muy cuestionada por Carlos Rodríguez, que es el otro hombre que estuvo al lado de Milei en la reunión con funcionarios del FMI y que obviamente tiene una experiencia en gestión, porque ha sido viceministro de Economía. Bueno, pero ahí, dada las dudas que plantea gente muy seria como Jorge Ávila, o lo que dice el ministro de Economía para deslegitimar la propuesta, ¿no? Porque Massa dijo lo mismo. Esto es lo que quiere Milei es un plan Bonex. Dejalo a Massa de afuera, porque yo estoy discutiendo dentro de los Chicago Boys, digamos, dentro de los que están al lado de Milei, que uno dice una cosa, otro dice la otra, por eso y no está claro cuál es la propuesta. Hay que dejar en claro que ninguna dolarización se va a hacer. Vos tenés que decir, sí, yo quiero hacer la dolarización, pero no la vamos a hacer si lo que implica es el dólar a 3.000 pesos, el dólar a 1.500 pesos o... un plan Bonex. Pero por supuesto. Pero aparte es sencillo. Imagínate, aparte mirá esto. El tipo de cambio real en Argentina, con la última devaluación, está por encima de la salida de la convertibilidad, de la renuncia de Guzmán, y está en los niveles de 195 pesos de septiembre del 2020. ¿Te acordás que tenemos un dólar muy caro? Carísimo. ¿Qué querés? ¿Más licuación? No hace falta. No es necesaria más licuación. Y si vos haces los números... castigando los activos del Banco Central, castigando toda esa deuda que son las letras intransferibles, adelantos transitorios, deuda, ley extranjera, deuda, ley nacional que cotiza en los mercados, esa parte sí, los castigás, le pones 30% del valor. A mí me da que a 780 vos podés conseguir los dólares. No mañana, por supuesto. Es más, si lo haces en un proceso y en el medio presentaste un plan económico creíble, más fácil va a ser conseguir los dólares. O sea, pero hay que ser cuidadoso. Por eso, esto no es, bueno, un día para... No, de un día para otro no. Se asume el gobierno, se presenta un plan de gobierno, se presenta un proceso a través del cual irías a la dolarización, siempre con ciertas restricciones. ¿Qué restricciones? Pero por eso, no esto para contar que el primer mes, los primeros 20 días, que Milei esté en el gobierno, salvo que Massa deje la situación ordenada, que es muy difícil en este contexto, el Banco Central va a tener que emitir para que se puedan pagar sueldos y jubilaciones. La pregunta es si eso va a tener algún respaldo o no. Si pero no necesariamente. A ver, se puede emitir, el Tesoro recauda, hay impuestos, ¿sí? O sea, estuvo cayendo mucho la recaudación en términos reales en esta primera parte del año, también afectado por la sequía. No sé cómo estará la situación a diciembre, pero habrá que cubrir tal vez alguna parte, ¿no? Pero digamos, los sueldos se pagan con la recaudación tributaria. Eso es lo que hablaron el viernes en la reunión con el FMI. Nos vamos a meter un poquito también con toda la estrategia política de Milei, que es difícil, digamos, de alguna manera de enfrentar por los otros candidatos, porque no es el candidato habitual. Digamos, por más que está planteando ordenar la economía, un ajuste fiscal, ahora van a ver cómo plantea que no va a ser un ajuste fiscal sobre la gente, ni sobre los planes sociales, ni sobre los empleos públicos, ni sobre las jubilaciones. Y eso obviamente descoloca a todo el escenario político. Pero me está llamando el vivo, a ver qué pasa en el móvil. Javier Hermoso está en retiro. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es, estamos aquí en la terminal de Retiro. Movimiento importante en este momento. Se ve muchos colectivos saliendo, algunos entrando
Estamos finalizando en las últimas horas de lo que es un fin de semana, largo o XL, como se le acostumbra llamar. 865.000 personas se movilizaron por todo el país durante estos 3 días. Maxi, esto es un 5% más que para la misma época o el mismo fin de semana que el año pasado. 37.000 millones de pesos, dice la CAME, que se gastaron, por así llamarlo, entre aquellas 865.000 personas que tuvieron la posibilidad de viajar durante estos 3 días. Y esto representa un importante incremento teniendo en cuenta que para la misma fecha de esta época, pero del año pasado, fueron 20.000, o sea que casi se duplicaron los gastos. Y esto, me imagino, ustedes lo sabrán muchísimo más que nosotros aquí, que tiene que ver con con los lamentables números de la inflación. No sé si tenemos un minuto de tiempo como para intentar hablar con gente, para ver si es gente que está volviendo y vino a pasar unos 3 días acá a la ciudad de Buenos Aires, o qué, como por ejemplo, acá tenemos una empresa que viaja a ver, justo está cambiando el cartel, está viajando a Roque Sáenz Peña. Esto tiene que ser en la provincia de Chaco. A ver, le voy a decir a Claudito que vaya por ahí, a ver si los podemos agarrar. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿volviendo? No, yendo, se va mi cuñado para la... Claro, volviendo a casa. A casa, exacto. Aprovechando este fin de semana largo. Exacto. ¿A dónde van? A Chaco. A Chaco. Acá el amigo es... ¿Cómo anda? ¿Cómo la pasó? Muy bien, muy bien. Muy lindo Buenos Aires. ¿Lo trataron bien acá? Muy bien, muy bien. No quieren que me vaya. No quieren que te No vaya. quieren que me vaya, Y escuchame pero- una cosa, ¿encontraste las cosas más caras o más o menos? Y más barato que el Chaco está. ¿Más barato que Chaco está? Sí, sí. Como por ejemplo, ¿qué? Y en todo un poco. ¿Fuiste a comer afuera? Sí. ¿Sí? ¿Qué comieron y cuánto gastaron más o menos? Un promedio. Uy. Sí, 5, 6, depende de lo que... 5.000, 6.000 pesos Sí, por persona. Por persona. Sí. ¿Qué comieron? ¿Asado, carne? Asado, carne, de todo un poco. ¿Más rico el asado acá que en Sáenz Peña o no? Eh, La verdad. y la carne allá es rica también, ¿no? Allá es rica también. ¿Y a dónde fueron? Por ejemplo, ¿tenés chicos? ¿Saliste con chicos a algún lado? Con mi nena que ella está acá en Buenos Aires con su madre, así que viene de paso a pasar con ella también en la ocasión y así que bien. ¿Y esto hacía mucho que no venías? Primera vez que vine a Buenos Aires. Primera vez que vine a Buenos Aires. Me alegro mucho y ojalá que vuelvas pronto. Bueno, un poco el panorama de la situación. Se ven muchos colectivos a punto de salir, Maxi, en este momento y llegando. Perfecto, gracias. Me está llevando el otro móvil que está en este momento en una verdulería. ¿Qué pasó con el precio de las frutas y las verduras tras la Mirá, devaluación? en el último año estuvieron por arriba, el aumento de precios de frutas y verduras por arriba de la inflación, incluso de alimentos. Fíjate, según el INDEC, frutas, último año 146%, verduras 154%. Y tras la devaluación de la semana pasada. Y todavía no impactó en las verdulerías, en las fruterías, pero lo que dicen en el mercado central sobre todo, es que en estos días, sobre todo a partir de esta semana, va a empezar a pegar en los precios, pues no solamente es la devaluación y a este sector le pega, por ejemplo, en el tema de transporte, la nafta, que aumentó nafta, gasoil. Combustibles 12,5%. 12,5%. Entonces ahí, después van a tener la estacionalidad, tipo las papas. Sí, 12,5% los combustibles, pero en realidad las petroleras quieren más, ¿no? Querían 20%. Sí, dicen que tienen 20% de retraso respecto a lo que deberían cobrar. Bueno, hubo un acuerdo con el gobierno para mantener hasta fin de Por eso octubre. eliminaron todas las promociones sobre combustibles, Claro. y todos los descuentos que hacían sobre combustibles. Y después tenés el aumento del peaje, que también, el 50% promedio, que también impacta en el mercado de frutas, verduras. Bien, me meto con el tema... A ver, está el móvil ahí enganchado. Roberto Maidana, ¿cómo andás? Sí, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, Roberto, Yo perfecto. te escucho bien. Gracias. Estamos nosotros bueno, bárbaro. Estamos, mirá, acá muy cerca de Pacífico, en una frutería y verdulería que también ha tenido, en parte de lo que estabas hablando, el impacto de esta suba de precios que se ha dado. Está Carolina que te está escuchando, no sé si vos querés hacer una pregunta o querés que yo directamente le plantee lo primero, que es ¿cuánto cuesta hoy cuando vas al mercado central
reponer la mercadería y vos nos habías explicado, nos contabas antes de ir al aire que incluso estás no ya ganando, sacando lo suficiente, sino poniendo plata del ahorro que tienen como negocio para poder ir reponiendo la mercadería. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, mirá, la verdad que recién mientras esperábamos acá el móvil me llamó el chico, el huevero, el que me trae los huevos y dice, bueno, mañana hay un aumento de huevos entre el 30 y 40%. ¿30 o 40%? Sí, aumentó en 2 semanas el 60% y mañana hay un aumento del 30% de nuevo. ¿Y hay algo que lo pueda explicar desde el punto de vista de la economía de todos los días, de nosotros como consumidores? No, él me dijo, mira, la verdad estoy más confundido que vos, porque lo llevan los camiones de allá de Entre Ríos y tiene que poner la plata en efectivo, así que no hay mucho que... Creo, yo de mi parte es especulación 80%, así. Maxi, no sé si vos le querés preguntar algo a Carolina, estuvimos hablando simplemente antes si hubo algún cambio sí, después de la devaluación de la semana pasada. La semana pasada subió una devaluación del tipo de cambio oficial y el dólar se disparó de 600 a 720 finalmente, después de tocar 780. Si eso impactó en los precios de fruta y verdura, todavía no. Sí, enseguida. Fue las PASO el domingo y ya había habido un aumento de un 20% en todo lo que viene de afuera. Y a partir del lunes siguiente hubo un aumento de un 40% en todo lo que es, banana, palta, kiwi. Y después todo lo que es de acá, lo que es nacional, en lo que es verdura y fruta, un 30%. O sea, el aumento es de un 30-40% en verdulería y huevos. Claro, se disparan inmediatamente todos los productos importados que hay en las verdulerías y también arrastra también los productos nacionales. Sí, pero igual es una locura, o sea, no hay mucha explicación. A ver, esto es comida, no podemos estar pagando, nosotros que vamos al mercado, una bolsa de papa negra salía 4.000 pesos, que ya nos pareció una locura. Y ahora nos encontramos que una bolsa de papa negra sale entre 8.000 y 9.000 pesos. Qué bárbaro. ¿En qué plazo ese salto? Una semana. No, de locos, ¿eh? La verdad que la disparada de precio, la transferencia de la disparada del dólar oficial y de los dólares libres a precios ha sido muy, pero muy rápida. Gracias Roberto Maidana, muy amable, desde el móvil. Lo sumo a Javier Calvo, porque uno tiene la impresión de que Patricia Bullrich está en una situación muy delicada, muy delicada. Ahora les va a contar Javier Calvo cómo Milei se está manejando de una manera muy astuta y en este aspecto el gobierno con Massa coinciden en la estrategia de Milei. Y la estrategia es desplumar a Patricia Bullrich. Es decir, sacarle votos Milei por derecha y Massa a ver si puede apostar a sacarle, aunque sea una mínima porción de votos del radicalismo, de la coalición cívica, de sectores que estaban alineados con Horacio Rodríguez Larreta y ha quedado fuera de carrera. Javier. Sí, esa estrategia coincidente de Milei y Massa ya había empezado la semana pasada, de hecho la comentamos, incluso delante de Carolina Píparo cuando estuvo acá, sobre el ninguneo le hacían tanto desde el candidato oficialista como de quien salió primero en las PASO del domingo 13 hacia Patricia Bullrich. Bueno, esto lo único que hizo fue confirmarse y acentuarse durante el fin de semana, sobre todo a partir de una decisión que tomó Milei que, además de ningunear a Bullrich, era endiosar o ensalzar a Mauricio Macri como una manera de decirle a Bullrich, vos no existís. Y de hecho lo hizo a través de una declaración en la que, además de que ya durante la semana había hablado de que Macri lo había felicitado, de que Macri lo había llamado, de que él tiene una muy buena relación con Macri, etcétera, etcétera, dijo que si él es presidente, Macri formaría parte de su gobierno, pero como un representante argentino ante el mundo, es decir, no con un cargo común y corriente, sino como una suerte de canciller universal de la Argentina. Porque, como un representante de la marca argentina en el mundo. De la marca argentina que le permitiría al país
con Milei presidente, vender productos, abrir mercados, y de alguna manera eso terminó por detonar a Juntos por el Cambio, particularmente a Patricia Bullrich, sí, pero también a un sector de Juntos por el Cambio que no comulga justamente con ensalzarlo a Mauricio Macri. Primero, Patricia Bullrich ya dijo ayer que Macri la va a apoyar a ella. Hubo un diálogo entre Patricia Bullrich y Macri, un diálogo telefónico sobre estos guiños entre Macri y Milei y Macri. Macri diciendo en Uruguay, lo vimos la semana pasada también, que las ideas del liberalismo y las ideas de sacar al populismo kirchnerista con los resultados de las PASO se habían consagrado, hablando del triunfo de Milei y hablando del segundo puesto de Patricia Bullrich. Lo cierto es que Bullrich desmintió que Macri vaya a apoyarlo a Milei, no sabemos bien de dónde lo saca, más bien es una creencia, ¿acaso? Y sobre todo... Ahí, perdona, ahí dice Macri a Milei no hay ninguna posibilidad. ¿Eso lo dijo Macri? Textualmente no salió a hablar Macri. No salió a hablar. Están pidiendo, obviamente, de la gente de Bullrich que Macri salga a hacer una declaración. Salieron a hablar supuestamente voceros de Macri off the record. Exactamente. Lo dijo gente en off cercana a Macri. Patricia Bullrich también dijo que no había ninguna posibilidad de que Macri fuera a un gobierno de Milei, pero sí lo concreto es que, por ejemplo, Elisa Carrió decidió este fin de semana, por razones de salud, entre comillas, bajarse de la candidatura que había ganado para el Parlasur. Y lo que cuentan, y tenemos un tuit de su mano derecha en la coalición cívica, que es Maxi Ferraro, porque ahí Ferraro establece hoy claramente un texto en donde plantea que fortalecer la unidad, pluralidad y propuesta de Juntos por el Cambio, integrar equipos y acompañar y trabajar por la candidatura presidencial de Patricia Bullrich. Trabajar, atención, por este proyecto es incompatible con especulaciones o ambivalencias personales. Macri teléfono. Debemos focalizarnos en sumar y representar a la mayor cantidad de argentinos para ganar en octubre y hacer un cambio profundo y duradero que saque a la Argentina adelante. ¿Qué está diciendo la coalición cívica y Elisa Carrió? Que se rompe Juntos por el Cambio si Macri llega a hacer algún tipo de acuerdo con Javier Milei. ¿Esto va a ser antes de las elecciones de octubre o después de las elecciones de octubre? Ahora, para ponerlo en otros términos, Milei, en una estrategia muy astuta y empoderado por haber salido primero en la elección del 13 de agosto y no solamente haber sido el candidato más votado, sino haber sido la fuerza política más votada sobre las dos coaliciones que hasta ahora venían dirimiendo los votos en los últimos 15 años en la Argentina, dice de Patricia Bullrich que ha vuelto a su etapa de montonera. Bullrich miente y es colectivista. Eso dice Patricia Bullrich. De Elisa Carrió dice que es 100% casta y es parte del problema. De Gerardo Morales dice que es parte de la vieja política que se reparte todos los cargos entre sus parientes. Y de Horacio Rodríguez Larreta, que quedó fuera de carrera, pero están esperando, digamos, el espacio Patricia Bullrich, que la acompañe en la campaña, todo lo que ha dicho hasta ahora, ¿no? Que es el siniestro, que es un gusano socialista y otras cosas. De Mauricio Macri, dice que ha sido un gran presidente, pero no lo dejaron gobernar. Y entonces Macri se siente reivindicado en todo aspecto, digamos, porque Milei es el único que lo reivindica así. No lo hace así ni Patricia Bullrich, ni Horacio Rodríguez Larreta, ni Elisa Carrió, ni nadie en Juntos por el Cambio. Entonces, ojo con la estrategia de Milei, porque la pregunta es si no implosiona Juntos por el Cambio antes del 22 de octubre. Es decir, si Milei no va por todo. ¿Qué significa por todo? Bueno, ver si puede quedarse con gran parte de los votos de Patricia Bullrich para acercarse a ganar en primera vuelta. De hecho, fíjense esta frase de Alfonso Prat-Gay respecto a Macri. Dice, hay una especie de coqueteo con Milei que confunde mucho al votante.
ha dicho Alfonso Prat-Gay, que también está expresando que va a ganar Milei, que es lo más probable que gane Milei, y que en todo caso salga segundo Massa, porque le va a ser más difícil retener los votos a Patricia Bullrich que a Massa. Atención con este tema, porque hay mucho ruido en Juntos por el Cambio. Uno percibe que ahora la crisis está dentro y es Milei el que está pisando el acelerador, diciendo, bueno, ¿querían un instrumento para terminar con el kirchnerismo? Soy yo. No es Patricia Bullrich, que sacó el 17% de los votos y que está aliado con colectivistas, con socialistas y con otros que están muy lejos de lo que pensamos Macri y yo. Te sumo otra reacción que es del radicalismo, o por lo menos de un sector del radicalismo. Federico Storani. Es indisimulada la alianza que existe entre Macri y Milei, los guiños que se hacen. Macri le daría la gobernabilidad que Milei no tiene, con legisladores, gobernadores, intendentes. Seguiría todo en una dirección contraria a lo que ha sido el planteo histórico del radicalismo. Y amenaza Storani con un sector del radicalismo. Si yo votara en Capital, no votaría por Jorge Macri, que está ahí puesto para custodiar negocios. Pediría el voto a Leandro Santoro, de peronistas radicales de Alfonsín y hasta camaradas. Una convocatoria amplia que sostenga un poder diferente al poder de privilegio de la familia Macri. Ojo con estos coqueteos que llevan sobre una sensibilidad muy particular que estaba hasta ahora, en nombre de un posible triunfo electoral en Juntos por el Cambio, estaba emparchada. Radicales. Sí, pero ojo también, porque vos lo mostrabas a Federico Storani, y hay toda una generación de radicales que estuvieron con la alianza y que se jubilaron políticamente o los jubiló políticamente en el 2001. Uno es Federico Storani, más allá de su capacidad y su historia política y su coherencia y demás, quedó fuera de todo armado político importante a partir de jubilarlo en el 2001. De hecho, son sectores marginales hoy en Juntos por el Cambio. Lo mismo que Leopoldo Moró, que se acercó al kirchnerismo, pero también quedó jubilado por la crisis del 2001. Ojo que acá Milei amenaza con jubilar a la parta de la casta que sobrevivió al 2001 o que nació con el 2001. Estamos hablando de Juntos por el Cambio, nace a partir, o mejor dicho, el PRO, nace a partir de la crisis del 2001. Lo mismo con Macri, lo mismo con todos los que desde el peronismo o desde Juntos por el Cambio sobrevivieron al 2001. Está en comunicación Diego Reynoso, de la Universidad de San Andrés. Diego, gracias, muy amable. Maxi, Claudio, Javier, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, una sola pregunta. ¿Cómo estás viendo esto donde Milei juega a fondo? Y hay varios que están diciendo, ojo que la que ahora está acechada es Patricia Bullrich. Tiene el riesgo de que Milei la termine bajando en votos respecto a las PASO por derecha, si siguen los guiños con Macri, y tal vez pueda perder algunos votos por izquierda si Massa es visto como el único que puede enfrentar, si se quiere, a Milei entre el electorado. Sí, de acuerdo. Yo creo que hubo una primera lectura el domingo a la noche de que había un escenario de 3/3, pero eso pensando en los espacios. Ahora, cuando contamos votos efectivos, la carrera a octubre es 30 Javier Milei, 21 Sergio Massa, 17 Patricia Bullrich. Digamos, Patricia Bullrich está tercera, entonces es objeto de la competencia de los otros. Todo lo demás está en disputa. Bullrich quedó en el medio, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre el centro y la derecha de Javier Milei, Bullrich quedó en el medio, en algún lugar medio difícil de definir. ¿Qué sucede? Yo me imagino que en estos días tienen el estrés de elegir para dónde van a ir a competir, si a buscar los votos por derecha y contener el crecimiento de Javier Milei. Algunas primeras encuestas están dando que ya está cerca de 37-38, y contener ese crecimiento, pero esa estrategia de contención de Javier Milei puede liberar el centro y hacer que entonces Sergio Massa consolide su segundo lugar, llegando casi el 30, ¿no? O ir al centro, a retener los votos de Horacio Rodríguez Larreta, con el riesgo de fracasar en el intento de la contención por el juego que ustedes están señalando de Mauricio Macri, de, digamos, no rivalizar con Javier Milei, y al contrario, pareciera ser que generando cierta
cesión del espacio de derecha de Juntos por el Cambio en favor de Javier Milei, y entonces ahí canibalizarse con Sergio Massa y Javier Milei incluso poder ganar en primera vuelta. Entonces me parece que están en una situación absolutamente complicada desde el punto de vista estratégico del espacio electoral, y además, como ustedes recién señalaban y anotaban de manera muy precisa, empieza a haber una especie de efecto gravedad. ¿Qué quiero decir con esto? El espacio de Milei empieza a atraer votantes por derecha, y estamos viendo que también el riesgo de esa derechización de Juntos por el Cambio empieza a generar un desprendimiento que todos en algún momento lo veíamos, pero no sabíamos cuánto, el de los radicales, que se empiecen a sentir muy incómodos con una coalición que se empieza a ir de manera muy clara hacia la derecha. Bien, una pregunta, Calvo. Sí, te quería preguntar, hay analistas que creen que esta postura de la incomodidad de Patricia Bullrich se condice en todo caso con la oferta electoral, pero no necesariamente con la demanda electoral, que la demanda electoral tal vez marca que no hay votos o intenciones de votos solapadas entre Milei y Bullrich, sino que son de ámbitos geográficos diferentes, ámbitos sociales distintos, historias políticas distintas. ¿Vos qué mirada tenés al respecto? Sí, yo creo que ahí hay que hacer doble lectura, digamos, ¿no? Una lectura es la unidimensional, que es la que acabo de hacer yo recién, entendiendo que el espacio es de izquierda a derecha y que están claramente loteados y tenés que elegir para dónde ir. Ahora, la otra, lo que Javier Milei me parece que ha hecho es romper esa dinámica, que donde se plantea claramente en una posición en esa primera dimensión, pero él traza otra línea, que me parece que es lo que modificó la competencia para esta elección, y es la línea en torno a los del sistema y los de afuera del sistema, entendiendo por sistema lo que cada uno quiera. La estrategia de Milei, como dice Esperanza Casullo, no es en el famoso libro ¿Por qué funciona el populismo?, es una estrategia populista muy clara. Identificar un pueblo dañado, por decirlo de alguna manera, que son todos los que no tienen acceso, tanto en los sectores altos como en los bajos, que no tienen acceso o que perciben que no tienen acceso, que quedaron afuera, digamos, de un sistema que ellos asocian con un sistema estatista, progresista, etcétera, etcétera. Y del otro lado, todos ellos, que son los que causan el daño, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí él corta el segmento y disputa votos por todos lados, porque si uno ve el análisis de Beta Lab de Juan y Belvis, que hizo un estudio excelente en La Matanza, y muestra que, por ejemplo, según el precio del metro cuadrado de la propiedad, los votantes de Javier Milei, según el distrito del circuito electoral, los votantes de Javier Milei son transversales. No importa el precio del metro cuadrado, hay votantes de Javier Milei porcentualmente similar. Algo que no le pasa ni al Frente de Todos ni a Juntos por el Cambio, ¿no? A ver, sumo, Diego, a ver si podemos este otro tema. Patricia Bullrich busca enfrentar a Milei con sus economistas. Y lo sumo también a Iván Carrino. Ahí vemos la placa de Bullrich con Carlos Melconian, que circuló el fin de semana, que le iba a ofrecer el Ministerio de Economía, Patricia Bullrich, y Luciano Laspina, el otro economista de Patricia Bullrich, que sería presidente del Banco Central, ¿no? Atención con esto, está muy enojado Melconian con el proyecto de dolarización de Milei, dice que hace agua por todos lados, que no lo impugna y demás. Yo imagino que si esto se termina de confirmar, estamos hablando de esto, Patricia Bullrich busca enfrentar a Milei con sus economistas. Atención, la pregunta es si tiene alguna chance hoy de enfrentar o bueno, ya la sociedad le da un cheque en blanco a Milei diciendo, mira, confío en vos y no me importa, no me vengas a explicar si la dolarización sí o no, o qué es el plan de superávit fiscal que tenés atrás, o si vas a eliminar o no el Banco Central. Confío en vos y no tengo mucha atención para lo que puedan explicar los economistas de Bullrich. ¿Cómo estás viendo eso, Diego? ¿Puede ser una estrategia de Bullrich que la haga de alguna manera recuperar un poco de terreno? Porque claramente Bullrich no puede hablar 3 palabras de economía. No, me parece que no. Me parece que la elección ahora no se va a dirimir estrictamente por lo programático técnico. Si Javier Milei sacó la proporción de votos que sacó, es justamente porque la gente no está escuchando las cuestiones técnico-programáticas, digamos, ¿no? Javier Milei se posicionó en un montón de temas donde muy probablemente la mayoría de nosotros que conversamos de política
on y off the record, nos sorprendió con cosas no sé, la venta de órganos, los niños, la dolarización misma. Nosotros hicimos un estudio previo a las PASO, el último que hicimos fue en julio, terminamos el 21 de julio, y siempre veníamos preguntando sobre los temas en los que Javier Milei se posicionaba, y después segmentábamos por voto. Incluso entre los votantes de Javier Milei no están de acuerdo con dolarización o un montón de propuestas o cuestiones que Javier Milei fue lanzando, digamos, a medida que le iban haciendo reportajes. No porque tampoco hizo mucho discurso de campaña, sino reportajes. Y muy localizados en medios y en espacios muy concretos. Y no tenía 100% de acuerdo entre sus seguidores, con lo cual me parece que Javier Milei tiene ahí como dos cuestiones en las que él capitaliza. Una, y fundamentalmente, es la bronca y la insatisfacción general que hay con todo lo que tenga que ver con la política. Entonces, diga lo que diga Javier Milei, él está logrando canalizar toda esa insatisfacción. Entonces, me parece que cuestiones programáticas, técnico-programáticas, son leídas como un posicionamiento más de la política, que es todo aquello con lo cual la gente está enojada, digamos. Diego Reynoso, gracias, muy amable. Iván, no sé si tenés algo para opinar. Bullrich quiere sacar a la cancha. Bueno, se acordó después de las PASO, digamos, de que tenía que armar un equipo económico y presentarlo, ¿no? Ahí lo ven a Melconian y Laspina. No, bueno. Uno para el Ministerio de Economía, otro para el Banco Central. Pero es verdad que hace rato que Laspina está presentando ideas, Melconian también lo solemos ver. Bueno, igual coincido en parte con lo que decía el experto en temas de política, Reynoso. Me parece que hay un motivo principal por el cual hay un voto a Milei, que es el enojo y la denuncia y el discurso incendiario contra la clase política. Creo que eso ha cautivado a la gente. Pero en segundo lugar está la cuestión de la economía. La economía con Alberto Fernández funcionó muy mal, cayeron los salarios, cayó el PBI per cápita. Pero cuando vos ves los números de la gestión de Macri, son incluso peores. Y si hay alguien que criticó eso, además de otros economistas, pero estuvo Milei, medio que desde el momento cero, allá por el 2017 ya empezó con críticas a la gestión Macri, ya había criticado al kirchnerismo y siguió criticando a Alberto Fernández. Entonces vos tenés a alguien que está muy enojado, conecta con la sensación de la gente, pero lo segundo que te dice es: la economía se tendría que haber hecho así, así, así. Y se tiene que hacer así, así, así. Y la gente dice, a ver, bueno, yo creo que más o menos lo sigo. Porque tiene ese discurso sólido. Ojo que Milei reivindica, por ejemplo, dentro de la interna de los economistas de Juntos por el Cambio, a Federico Sturzenegger. Bueno, ahí está. Que algunos creen que fue parte del problema. Melconian, por ejemplo, está convencido de que estrellaron la calecita, chocaron la calecita Sturzenegger, Duhovne. Y obviamente critica a otros economistas de Juntos por el Cambio, que son ahora los que sube Patricia Bullrich a su equipo económico. Sí, y cuando uno mira, digamos, porque ahí pasábamos veíamos este video de Milei en 2019 diciendo que tenía sus objeciones sobre la dolarización. Bueno, todos tienen derecho a cambiar de opinión. El mismo Melconian en su momento era un gran defensor de la dolarización. Recuerdo que estaba parecía que iba a ser el ministro de Economía de un potencial Menem presidente a principios de la década del 2000. Bueno, se cambia de opinión en función de los datos, en función de la coyuntura. Es respetable, digamos. Milei también. De los aprendizajes históricos también. Sí. De las lecciones históricas. Y también, como decías vos, Milei estaba a favor de esa política monetaria dura de Sturzenegger y hoy piensa esto. Bueno, ahora, una cosita más. Sacando la dolarización. Perdón, la política de Sturzenegger que llevó al crecimiento de las LELIQs, que es un problema que nadie sabe bien cómo se afronta, y al atraso cambiario con tipo de cambio real bajo. Pero yo soy de la idea de que el problema del 2016-17 fue fiscal y no fue monetario, y el problema fue violentar la autonomía del Banco Central, que en ese momento... Otros economistas como Melconian dicen, si vos no hiciste los deberes fiscales que todos coincidimos que había que hacer, no podés tener una política monetaria, porque lo que hace es... Sin ir más lejos, Carlos Rodríguez también fue durísimo con Sturzenegger. Es llevar la bomba de los intereses de la LELIQ, de la emisión monetaria endógena y del atraso cambiario que todos sabemos cómo termina. Pero el problema fue con tasa de interés alta. Pero el problema fue la crisis explotando fiscal. como le explotó Macri. Pero la crisis fiscal es lo que siempre está detrás, porque todo arrancó con la venta de bonos. La gente dijo, che, los inversores dijeron, a la Argentina no le confío más, vendé los bonos porque estos tipos no nos pagan. Y eso es lo que desencadena todo lo otro. Pero una cuestión más. Laspina, Melconian, Milei, sacando el tema de la dolarización, hay un norte que comparten.
ordenar el gasto público, equilibrio fiscal, pagar la deuda, bajar la inflación, liberar al sector privado. Hay muchas coincidencias más allá de las diferencias. Vamos a ir a tanda cuando volvamos. Fíjense este informe de JP Morgan, que es hoy tal vez el banco de inversión número 1 del mundo. Hay otro del Banco of America que viene en la misma línea, ¿no? Ya espera más de 190% de inflación este año en Argentina. Atención con estos informes porque están advirtiendo, lo llaman el terremoto Milei, lo que ocurrió el 13 de agosto. Dicen que esto dispara la incertidumbre. Los mercados estaban esperando Juntos por el Cambio cerca de una primera vuelta, Massa con el gobierno en un piso de 30% y Milei en 20%. Salió todo al revés. Milei primero, Juntos por el Cambio segundo, muy lejos de incluso con el riesgo de no entrar a un balotaje, y el gobierno súper debilitado con un 27%. Y esto ha disparado, entre otras cosas, lo que vimos la semana pasada. Una devaluación del gobierno para cerrar la negociación esta semana con el FMI, una disparada de precios y la pregunta si no viene después de la elección del 22 de octubre otra devaluación con otra disparada de precios y los bancos de afuera, está el informe ahí de Banco of America, a ver si podemos mostrar el facsímil, 190% de inflación están poniendo como piso este año. En un ratito Claudio Slotnick va a contar bueno, lo que se está hablando del consumo, las tasas de interés en distintos sectores. Bueno, atención, porque ahora vamos a contar qué está pasando con el tema precios, qué está pasando con el tema tasas de interés para las tarjetas de crédito. Pero Javier Milei también hizo declaraciones que generaron mucho ruido respecto al CONICET. Y esto decía Milei, lo cual generó después toda una marcha de investigadores del CONICET. A ver qué decía Milei respecto al CONICET. El CONICET hoy tiene 35.000 personas. La NASA tiene 17.000. Me parece que el CONICET no produce en línea con lo que produce la NASA. Punto uno. O sea, el tema de la productividad del CONICET es bastante cuestionable. En la NASA, digamos, me parece que producen un poquito más. No. Bueno, ahí está planteando una cuestión de simplemente de la productividad del CONICET que no sé, no me quiero meter también en estos temas, pero... No, una falacia. La falacia no de los datos. No, sí. Es que no podés comparar la NASA con el CONICET, hacen cosas distintas. En todo caso, habría que comparar, si tomamos la NASA, al CONAE, que es el Consejo de Investigaciones Espaciales de la Argentina, que tiene 300 empleados. Pero bueno, quería poner en el tapete Milei claramente un lugar que es percibido como partidizado. Me parece que por errores también propios del directorio del CONICET. Pero ahí dice el CONICET hay que cerrarlo. Eso dijo también porque no en esa frase que él dijo no está esa declaración. Como está hoy hay que cerrarlo. Después dijo, viste que tuvo un rally de declaraciones la semana pasada. Después dijo hay que privatizarlo. Y después dijo, bueno, no, en todo caso se tendría que dedicar solo a ciencias duras. Son virajes en torno al mismo discurso. Bueno, está Sandra Pita, que es investigadora del CONICET, tengo entendido que es biotecnóloga, y además ha escrito un libro donde compara los sistemas de investigación científica comparados en el mundo. Sandra, muy amable, gracias por atendernos. Vos en algún momento, bueno, estuviste muy identificada con los cruces con el gobierno, con el kirchnerismo, porque Alberto Fernández en la campaña del 2019 te identificó a vos en algunas declaraciones donde con nombre y apellido te nombró. Eso generó que sectores del kirchnerismo te acusaran, no sé, como se hacía en la grieta de antipatria y no sé qué otras cosas más. Pero me gustaría una reflexión tuya, porque yo tengo la impresión de que Milei ha saltado la grieta, digamos, que lo que era el clásico entre el kirchnerismo diciendo son todos empleados de Mañeto y antipatria y no sé qué, y Juntos por el Cambio diciéndole al kirchnerismo pero ustedes nos quieren llevar a Venezuela y son unos autoritarios y demás. Y llegó Milei y de alguna manera estalló esta confrontación, esta grieta, y dijo, miren, yo pienso esto, y puso a todos en crisis. Pero bueno, más allá de la política me interesaría un poco una reflexión tuya respecto al rol del CONICET y las declaraciones de Milei.
Bueno, con respecto a las declaraciones de Milei, yo creo que es un político en campaña y su estilo es ese. Él le habla al votante que está harto de todo y que identifica el CONICET como otro organismo lleno de ñoquis, kirchneristas. Bueno, es el estilo y el discurso de él, ¿no? Así gana adherentes. Así que bueno, con eso no puedo decir nada. Ahora, con respecto al contenido, evidentemente él cambia. El primero lanza algo muy disruptivo, ¿no? Como cierro. Y después lo va cambiando, él lo hace con todos los temas, además, ¿no? Entonces, a ver, el CONICET, yo escribí un libro, sufrí ese escrache fascista para mí, pero no es una cuestión de buscar revancha ni nada. Yo el CONICET es un organismo que amo mucho, que lo conozco en profundidad, que me parece que es muy, muy valioso y que lo que hay que hacer es realmente reformular muchísimas cosas, pero no cerrarlo. ¿Qué hace el CONICET? A ver si puedes explicarle para la gente que, me imagino, la gran mayoría no conoce cuáles son las actividades del CONICET y cómo son los sistemas de investigación científica en el mundo, si son financiados principalmente por el Estado, si hay financiamiento mixto, financiamiento privado. Digamos que los países que más invierten, los países desarrollados, hay siempre inversión estatal, porque generalmente la ciencia básica, que después va a buscarse a ciencia aplicada, a desarrollo, etc., generalmente el privado no la financia, porque es una ciencia muy de riesgo, y hay también mucha inversión privada, que justamente hace algo de ciencia básica, pero más que nada toma eso que se hace en los institutos o en las universidades y hace sus desarrollos en base a eso. También, obviamente, que hacen algo de ciencia básica, por ejemplo, en la industria farmacéutica, pero normalmente toman el conocimiento que se produce en centros que son subsidiados por el Estado, y eso lo transforman en desarrollos, en innovación, en productos, en servicios. Es decir, en todos lados hay un componente mayor, menor, de inversión estatal, pero siempre hay un componente de inversión estatal. Acá lo que nos pasa es que es todo inversión estatal, o prácticamente todo. Y ahí está digamos, el problema nuestro, ¿no? Que el privado acá no invierte. Primero porque no hay una tradición de invertir en investigación y desarrollo, pero además porque realmente la situación macroeconómica hace que tomar ese tipo de riesgo sea bastante complicado. Claro. Déjame meter ahí algo de economista, porque lo hemos estudiado hace tiempo con el tema de las multinacionales y cómo operan en el mundo. Por una cuestión también de economías de escala y demás, las multinacionales no hacen investigación y desarrollo en países como Argentina, sino lo hacen en países más grandes, digamos, lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en Europa. Pero al margen de eso, vos decís que el CONICET es parte del sistema científico argentino, que además tiene externalidades después para las empresas privadas, obviamente, en muchos casos. ¿Y cómo funciona el CONICET? ¿Funciona bien? ¿Qué tipo de investigaciones hace? ¿Hace investigaciones de ciencias biológicas, ciencias duras, ciencias sociales? Justamente esas son las preguntas que yo traté de contestar con el libro, porque cuando yo estaba en las redes, en realidad el libro nació antes de que yo fuera conocida, porque me seguían algunos periodistas, algunos editores, y yo explicaba todo esto en las redes. Y alguien me dijo, bueno, un editor, el de libros de Sorsal, me dijo, mira, me parece interesante que vos expliques cómo funciona el CONICET, porque las dudas, confundir, por ejemplo, un investigador con un becario, digamos que uno no es mejor que el otro, pero digamos, el investigador de planta es una cosa, el becario no es planta permanente, es alguien que está haciendo la beca. Ahora, ¿qué investiga el CONICET? Son todas las disciplinas, son todo, digamos, desde las ingenierías, las ciencias médicas, yo hago biotecnología, química, física. Hay cuatro grandes áreas. Una es de salud, medicina de salud, la otra es de las ingenierías, de tecnologías, hay una de ciencias exactas y naturales y hay una de sociales. La de sociales está constituida por una multitud de disciplinas.
de economía, historia, sociología, arqueología, y bueno, pueden entrar en la página de CONICET y están todas detalladas. Entonces, en realidad, pensar en privatizar eso es como medio un absurdo, ¿no? Es como privatizar un conjunto de gente que hace todas cosas diferentes. Ahora, no está mal tampoco que sea tan disruptivo, aunque parezca mentira, ¿no? No sé, porque realmente yo hace mucho tiempo, años, que te digo, para que tratemos estos temas de cómo mejorar CONICET. La productividad. La productividad, porque hay muchísima gente que quiere hacer transferencia, que la hace, de hecho, pero las dificultades para transferir, las dificultades para relacionarse con el privado son enormes por la burocracia imperante y porque hay una mentalidad en el CONICET que sigue siendo la mentalidad principal, que es anti-privado, anti-empresa, que el científico tiene que hacer papers y solamente publicar. Y no, digamos, de a poquito eso está cambiando, de a poquito esto está cambiando, y yo creo que ese es el germen de lo que puede llegar a ser un aporte enorme del CONICET al desarrollo argentino. Pero bueno, para que sea un aporte enorme, primero tenés que manejar una economía que sea sana, porque ¿quién va a invertir en ciencia y tecnología en la situación actual? Claro. No, de hecho el presupuesto de ciencia y tecnología, bueno, es un presupuesto bajo, el de la Argentina, respecto a países, por ejemplo, del sudeste asiático, que son países de desarrollo reciente, no comparo con Europa o con Estados Unidos. Esa inversión, ese porcentaje del PBI es para salarios solamente. Claro. Sí, los subsidios de investigación provienen de préstamos del BID o préstamos del Banco Mundial. O sea, tengamos en cuenta que la planta, está buenísimo que sea una planta grande, pero la planta se expandió demasiado para los recursos que hay. Entonces la productividad está directamente relacionada a la baja productividad, que de hecho es verdad. Hay varias formas de medir la productividad, ¿no? Bibliométrica, ¿no? En innovación, en patentes. Es baja, pero es baja porque está directamente relacionada. Si yo a vos te doy $1 millón, vamos a suponer que una persona está capacitada, muy capacitada, como la mayoría de los investigadores en CONICET están capacitados. Yo conocí muchos repatriados que en el exterior hacían un excelente trabajo, tenían una elevadísima productividad y venían acá y su productividad caía. ¿Por qué? Bueno, porque en el exterior es mucho más fácil conseguir los insumos, conseguir dinero. Hay como otro sistema. Nosotros acá, lo que acá hacemos en 10 años, afuera en 2 meses a veces. Sandra, te hago una última, ¿no? El CONICET en el sistema público, obviamente, ahí prima la meritocracia, en el sentido de para ingresar, ser investigador de carrera, investigador adjunto, todas esas categorías que tienen. En teoría... Es todo por concurso. Son concursos, por oposición, antecedentes, publicaciones. Claro. Una cosa es decir que está hipertrofiado porque ingresan mucho. Otra es decir que esos que ingresan no tienen mérito, ¿no? Es como que son dos cosas diferentes. Sí, han ingresado muchos para el presupuesto que tenemos, pero eso no implica que esa gente no esté capacitada. No, la otra cosa que te quería preguntar era los sueldos. ¿Cuáles son los sueldos? ¿No? Porque ¿de qué rango son los sueldos de un investigador principal, por ejemplo, en el CONICET, que es la más alta jerarquía de un investigador en el... La más alta es la superior, pero en general muy pocos llegan a superior. Generalmente es asistente, adjunto, independiente y principal. Y normalmente la mayoría están entre adjunto y independiente. Y mira, el asistente está en unos 450.000 netos, estoy hablando, y después la pirámide está muy achatada, es decir, un principal ganará 100, 150.000 pesos más. Te sumo que la mayoría puede ganar 600.000 pesos un investigador principal del CONICET. Sí, pero te sumo que la mayoría de los investigadores hacen docencia también y no cobran la totalidad de esa docencia. Vos cobrás un sueldo CONICET, el salario CONICET, y el salario que te paga por tu cargo, por las horas de docencia, solamente te corresponde cobrar una parte, una pequeña parte. Es decir, que vos en realidad estás haciendo, eso también es importante destacarlo, que el investigador CONICET está haciendo un trabajo docente por el cual no cobra demasiado,
Y tener investigadores en docencia es muy importante porque si no la educación no está... Totalmente, digamos, pero Sandra, lo quiero poner en perspectiva, porque 600.000 pesos Sí, parece, sí, ¿no? no. Pero Exacto, si uno lo ve entiendo. con un médico o con un policía y demás. Pero a ver, pongámoslo en Claro, perspectiva. sí, En el Estado argentino hay organismos públicos descentralizados, ¿no? No quiero mencionar el Banco Central, sino los directorios de bancos públicos, organismos autárquicos y demás, donde los sueldos van bien arriba de 1,5 millones de pesos. No, nosotros no tenemos. Bien arriba de eso. Y estamos hablando de un investigador principal del CONICET. Tiene que ser alguien muy formado, muy formado. No un político que llegó y que lo ubicaron en tal o cual organismo, sino alguien... Tal cual. Yo entiendo que son años y años de formación y de capital humano invertido ahí. Además, y que en cualquier otra parte del mundo estarían ganando 5 veces más en dólares. Sí, además, la gente no entiende. Vos, para entrar al CONICET, primero tenés que hacer una carrera excelencia, o sea, tenés los mejores promedios. Después tenés que hacer la beca doctoral, que son 5 años, que no es planta permanente, o sea, no es ni siquiera un contrato. Después, cada vez es más exigente y ahora se están haciendo hasta un postdoctorado de 2 años, hasta 2 postdoctorados de 4 años. Es decir, vos tenés ahí un periodo y no sabés si ingresás o no. Bueno, es más complejo, pero digamos, ese es el panorama general. Sandra, muy amable, muchas gracias. Nos ayudaste un poquito a comprender un poquito y bueno, salir de esta discusión de la grieta y de la política y que todo es blanco o negro. Bueno, Claudio, ¿con qué querés ir? A fondo, tema económico muy importante. Bueno, con una cuestión que va a tener lugar mañana, es una reunión que los camioneros de Hugo Moyano van a tener, donde se va a plantear directamente la reapertura de las paritarias. Recordemos que ellos están pidiendo, los camioneros, una paritaria de 140%, un aumento salarial de 140% este año. Tuvieron varias reaperturas en lo que va del año, pero bueno, viendo que la inflación se aceleró, más que nada después de la devaluación, bueno, ahora los camioneros están reclamando esa reapertura. Junto con esto, lo que se empieza a jugar te diría de acá hasta la semana que viene es si habrá suma fija o no para los trabajadores estatales y los trabajadores del sector privado. Allí hay una presión cruzada entre los gremios estatales, hay un reclamo para que efectivamente, sobre todo la CTA, de ATE, para que haya un bono de por lo menos 75.000 pesos, entre 75.000 y 100.000 pesos. Y yo decía, hay presiones cruzadas porque la CGT, en vez de hacer un reclamo global de un bono fijo por este monto, lo que están reclamando es que haya un bono, una suma fija. La CGT vino oponiéndose durante el último tiempo a que exista esa posibilidad, pero que sea para los salarios más bajos y que sea un bono de suma variable, no una suma fija, sino que dependiendo de cuánto gana el trabajador. Y por último, así lo que tenés también es una presión muy fuerte de intendentes y de gobernadores que le están diciendo a Massa, que prometió tener algún anuncio a su regreso a Estados Unidos. Bueno, si quieren hacer una suma fija, que esto lo financie la Nación, porque hay 3.200.000 empleados entre de las provincias y municipales, de las distintas intendencias, que bueno, que los intendentes y los gobernadores dicen, nosotros no tenemos más fondos para dar suma fija, que lo financie. Sí, de los 3 millones y pico de empleados públicos que hay, la Nación tiene 300.000. Claro, 340.000. 340.000 empleados. El resto son municipios y provincias. 2.300.000 provincias y 700.000 municipios empleados. Bueno, Massa, 48 horas en Washington. Claro. ¿Deja hoy? Reuniones clave, hoy se va, mañana ya empiezan con las reuniones. Hay 2 temáticas, una netamente económica, reunión con el fondo y traerse, digamos, es una manera de decir, estos 7.500, 8.000 millones de dólares para las reservas, porque hay un acuerdo, digamos, con el FMI que quedó sellado más que nada después de la devaluación del lunes pasado, pero además habrá reuniones con el Banco Mundial, con el titular del BID, para ver si estos organismos que vinieron estirando los desembolsos al país tienen algún dólar más para brindarle a la Argentina, y también va a haber reuniones con el jefe de Asuntos para América Latina de la Casa Blanca, es una reunión un poco más, obviamente, más política, Brian Nichols, para ver justamente si hay un respaldo a la candidatura de Massa, porque Massa, lo que cuentan desde Economía es que se va a mostrar como el garante de la estabilidad política en la Argentina y estabilidad también
de la economía. Cierro con Iván, el tema de reapertura de paritaria y demás es inexorable. ¿Vos ves que... Sí, porque todos estos aumentos tan rápidos después de la devaluación del dólar, de la devaluación del peso, muestran que ya dejamos de pensar en pesos. Estamos pensando en otra cosa, estamos pensando en dólares, estamos pensando en poder adquisitivo, por lo tanto, obvio. Gracias, Iván Carrino. Un último dato, Javier. Sí, hablábamos hace un ratito del ninguneo a Patricia Bullrich por parte de Milei. Bueno, y dijimos que del otro lado también lo hacía Massa. Bueno, en una entrevista con Clarín, ayer Massa dijo que va a convocar, si es presidente, a un gobierno de unidad con radicales y peronistas que están en el PRO. Bueno. Guiño a sectores de Juntos por el Cambio que votaron ¿no? a Larreta. De Larreta, de independientes y del radicalismo, obviamente, que no se sienten cómodos con votar a Patricia Bullrich. Javier Calvo, Claudio Slotnick, gracias. Se quedan con Esteban Trebuch. Nosotros nos reencontramos mañana. Chau, pásenla bien.